Es hora de hablar de economía. Para eso estamos en comunicación con el economista Pablo Salina. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Hola Roberto, muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Bueno, bienvenido. Muchas gracias por estos minutos acá en el Mineador del día de hoy. Recién apenas mencionar algunos temas de la apertura en el programa, temas económicos. Eh, Está interviniendo Estados Unidos. ¿Qué visión tenés? Porque ya parece que hasta nos acostumbramos un poco respecto de eso por cómo cómo se desencadena la información en la Argentina, previa electoral. Hay todo un combo ahí eh, que por ahí no hay que dejar pasar. ¿Qué significa? Que de a poco, a medida que va pasando cada día, cada rueda cambiaria, nos acostumbramos un poquito a que está interviniendo el gobierno de Estados Unidos. Primero, quería hacerte esa pregunta como para después sí desmenuzar cómo se llega, la previa de las elecciones, qué espera por ahí el mercado para después. Pero ¿cuál es tu sensación de esto de que está interviniendo Estados Unidos en cada rueda o cada jornada? A ver, a mí lo que me parece es que es bueno que esté interviniendo el Tesoro norteamericano porque básicamente lo que permite es reducir un poco la incertidumbre que hubiéramos tenido si no hubiera intervenido. Desde ese lado lo veo como positivo. Ahora, desde el lado negativo, lo que me parece es que vos tenés una macroeconomía, puntualmente un mercado cambiario, dependiente de que el Tesoro de los Estados Unidos intervenga para que el dólar no toque el techo de la banda antes de lo que lo tocó. Es decir, dilataste 24 o 48 horas, una o dos ruedas para que toque el techo de la banda, que si no hubieras tenido al Tesoro norteamericano lo hubiera hecho 2 días antes. Entonces es como un poco endeble, parecería, el esquema cambiario a la antesala a las elecciones. Insisto, si no hubieras tenido al Tesoro norteamericano, este esquema cambiario dudo mucho que hubiera podido sostenerse o hubiera requerido mayor intervención del Banco Central. Totalmente. A ver, si entiendo, traduzco, perdón, pero si no hubiese estado ese rescate, iríamos a un escenario por ahí que el gobierno hubiese estado obligado a poner el cepo, por más que esté parcialmente ahora. ¿Ese sería el escenario o sería un escenario por ahí un poquito más eh, crítico en el sentido de por ahí una corrida cambiaria, una corrida no, bancaria me parece demasiado, pero hubiese sido crítico, ¿no? Yo estoy convencido de que para las elecciones se hubiera mantenido el esquema cambiario como con las bandas, porque hubiera sido peor la modificación. Cuando vos generás expectativas hasta al menos las elecciones de sostener las bandas con la sub y baja en el 1%, no sería bien visto por el mercado su modificación, porque no sabés hacia dónde, en definitiva, el día de mañana eso puede terminar. Entonces, vos tenés que generar credibilidad. Lo que me parece a mí que terminó haciendo el gobierno nacional es, bueno, tratar de aumentar la credibilidad con el Tesoro norteamericano. Y logró el apoyo, digo, sumamente sorprendente, porque nunca había ocurrido esto para la Argentina y los casos en los cuales el Tesoro norteamericano genera algún tipo de acuerdo con países. Vos ves y son países del G7 en general, no forma parte Argentina de ese grupo. Así que en ese sentido, creo que es una buena decisión obviamente, digo, con su matiz endeble, como decía, el apoyo norteamericano. El tema es que, bueno, hay que analizar si ese apoyo de Estados Unidos se va a mantener después de las elecciones hasta tanto se logre, espero yo, y es una opinión puramente personal, mayor grado de gobernabilidad y que eso permita apaciguar un poco la intervención de Estados Unidos después del domingo. Ahora iba a ir con alguna pregunta en ese sentido, pero te quería hacer una más con el tema de Estados Unidos. ¿Hasta dónde? Bueno, formalmente se conoció o se concretó el tema del swap por 20.000 millones de dólares. Según fuentes del mercado, ayer Estados Unidos intervino por 100 millones de dólares para contener de alguna manera el valor o este esquema de que no se le dispare el dólar. Básicamente, ¿hasta dónde puede? Obviamente están las elecciones del domingo y ahí
es un parteaguas de escenario. Pero ¿hasta dónde puede seguir interviniendo Estados Unidos? Y traigo a la pregunta una información o una noticia que se conoció hoy por la mañana, que tiene que ver con que el partido o un sector del Partido Demócrata hizo una presentación como para frenar o hacer un cuestionamiento de este acuerdo, de este swap de 20.000 millones de dólares entre el gobierno de Estados Unidos con la Argentina. Ahí puede haber una complicación política por un lado, pero la pregunta apunta más a una visión de lo económico, por más que tenga que ver lo político. ¿Hasta dónde puede seguir interviniendo Estados Unidos? A mí me costaría pensar que Estados Unidos se vaya a correr de la intervención. O sea, no parecería ser Estados Unidos un país que toma decisiones y que después la va a modificar a las 24 horas, sacando los aranceles que era en víspera de básicamente lograr negociaciones, pero no me parece que el gobierno norteamericano, a través del secretario del Tesoro, Contreras, vaya a haber decidido intervenir para después dejar de hacerlo. Lo que sí le van a pedir, obviamente, es mayor grado de acuerdos políticos, porque los necesitas, son necesarios. Este programa económico, tal cual está establecido, requiere de las reformas estructurales, de lo cual mucho se habla hace muchos años, pero esas reformas estructurales no las puede hacer un único partido político. Requiere sí o sí de los acuerdos con quienes estén más cerca de vos en algunas ideas, pero también quienes estén un poco más lejos de esas ideas, y tenés que lograr negociar. Digo, tenés que llamar a los gobernadores y decirles qué quieren, qué necesitan, y ver hasta dónde vos podés cumplir en ese corto plazo con ellos, e ir acordando. No tenés mucha alternativa con el programa económico como está pensado, pero puntualmente a tu pregunta, yo te digo que el Tesoro norteamericano, en mi humilde opinión, va a seguir apoyando e interviniendo en la Argentina porque ya lo anunció. Entonces no le va a quedar otra que continuar en esa dinámica, pero va a querer reducir la intervención. Claro. No lo veo interviniendo en los niveles que lo vienen haciendo en las últimas ruedas, in eternum, o sea, hasta el infinito. O sea que, Pablo, entiendo que lo que se espera para la jornada de hoy, ya la pregunta es súper al cortísimo plazo, ¿no? Para la jornada de hoy jueves, tanto como la de mañana, importantes porque son las dos últimas previas a las elecciones del domingo, por ahí, si entiendo bien, va a ser una rueda similar a la del miércoles, a la del martes, es decir, no ves sobresaltos en la previa a las elecciones. No las veo, y si yo estuviera en los zapatos del presidente del Banco Central, del ministro de Economía, yo dejaría el dólar en el techo de la banca. Yo lo dejaría ahí, porque si el resultado electoral, que sea cual sea, hay que tener en claro que el gobierno nacional gana diputados y gana senadores, digo, de los que tiene hoy. Entonces, en ese sentido, va a ser una situación favorable. El tema es cuántos más, ¿no? ¿Cuántos más son los que se te suman en las bancas? Pero en ese sentido, yo dejaría el dólar en el techo de la banda, cosa de que el resultado electoral, de ser no tan desfavorable, genere que el dólar el día lunes o sigue en ese techo o baje. No veo, sinceramente, incluso por declaraciones que dan los propios funcionarios, un cambio de esquema cambiario el día lunes repentinamente, sino que parecería que todo apunta a cuestiones de gobernabilidad, modificación de gabinete. En ese sentido hay que ver quiénes ingresarían al gabinete, digo, con quiénes te acordás, y en ese sentido, pero yo lo dejaría en el techo de la banda. Ya interveniste varias ruedas, te quedan 2 ruedas más, seguí interviniendo y no dejes que se escape. Escenario de evaluación de lunes, ¿vos no lo ves tan cierto o que se pueda concretar? No lo veo por las declaraciones que dan. Entonces, en ese sentido, a mí me parecería que si el día lunes modifican el esquema cambiario repentinamente y eso genera una devaluación, va a ser una sorpresa, y en definitiva el propio equipo económico está perdiendo credibilidad. Pablo, te hago una pregunta que tiene que ver con esta frase por ahí que repetimos de los medios, de qué está leyendo el mercado, qué está interpretando el mercado. Sobre el resultado
electoral. ¿En qué sentido? Muchas veces se habla de cómo va a interpretar el resultado electoral el mercado, pero no, muchas veces no coincide con lo que por ahí va a salir a decir el gobierno o la oposición y demás respecto al desempeño del oficialismo. Porque se viene hablando mucho en la previa que el lunes la cuestión financiera y económica depende del resultado, pero no se sabe bien cuál es ese resultado, si es un escenario de tercios, si el gobierno arriba de 35% es un resultado bueno, por abajo de 30 es un resultado muy negativo para el gobierno. Obviamente todo lo que venga por arriba o por abajo exacerba eso. ¿Qué crees que puede estar viendo el mercado, independientemente de la lectura que haga el gobierno, de si le va bien o mal? Sobre todo teniendo esta idea por delante, me parece que ya es un poco un consenso, sacando cierta oposición, es un consenso de acuerdos y de gobernabilidad. No sé si se entiende la pregunta, porque el gobierno va a salir a hacer su propia lectura, pero el mercado por ahí no, o va a ser distinta. Yo creo que el mercado en las últimas 10 ruedas, en las últimas 10 ruedas de negociación y fundamentalmente la última semana, está viendo o un empate técnico o está viendo una pérdida del gobierno por pocos puntos. ¿Por qué te digo esto? Porque si uno mira el precio de algunas acciones argentinas en el exterior, para hacértelo sencillo, valían 10.000, cayeron a 6.000 hace 2 meses, hoy las tenés en 8.000. ¿Cuándo estaban a 10.000? Antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, cuando se creía que arrasaba. Entonces, en ese marco, lo que a mí me parece es que esos 8.000, para hacerlo sencillo, sí, están mostrando un escenario de empate técnico o eventualmente alguna pérdida electoral, pero no por muchos puntos. Ahora, si las elecciones del domingo muestran una pérdida considerable electoral, yo creo que volvemos hacia atrás, volvemos hacia los 6.000, 7.000, y si logra que no sea empate técnico y ganar con algunos puntos superior, no parecía que el mercado esté viendo eso, sería un escenario obviamente al alza y sumamente optimista. Yo espero que si se da ese escenario, no nuble la necesidad de los acuerdos políticos, ¿no? O sea, que en el caso de que las elecciones de este domingo salgan favorables para el oficialismo, que el oficialismo se haya dado cuenta de que necesita los acuerdos políticos en esta segunda parte de su programa económico para lograr lo que siempre han dicho que quieren lograr en definitiva, que es ordenar la macroeconomía y en ese marco lograr que en algún momento esa macroeconomía derrame hacia la microeconomía. Bueno, tienen que empezar a estar los incentivos para que las familias y las empresas puedan ver las mejoras en sus ingresos. Bien, entonces vamos a seguir un poquito más de cerca qué es lo que pasa con los ADR de las empresas argentinas en Nueva York, por ejemplo, ¿no? Para ver cómo se van moviendo en la previa de las elecciones. Ahí entendí. La última que te quería hacer, ¿qué le espera en todo esta economía, sobre todo puesta con el ancla financiera, con el foco en lo financiero, pero qué le queda a la economía real, a los distintos sectores productivos? No sé qué plazo temporal ponerlo, pero por lo menos para después de las elecciones y antes de 2026. Es decir, noviembre, diciembre, ¿qué fin de año se puede esperar en la economía real? Mira, la realidad es que hoy creo que lo que más preocupa es la recesión económica que tenés y la caída en el nivel de los ingresos o, como dicen algunos, el estancamiento en el nivel de ingresos. Estás a niveles de ingresos de hace 3 años para atrás. Básicamente hubo recuperación de ingresos, pero no lograste superar de donde venías. Entonces tuviste una caída muy fuerte, luego subió, recuperó, está bien, pero estamos en los mismos niveles que hace 3 años. Entonces, en ese marco, yo dudo mucho que de acá a fin de año, donde quedan 2 meses, más o menos, la economía pueda lograr que las familias y las empresas vean una mejora en su vida cotidiana. Lo veo muy difícil. Lo que creo es que se tiene que tomar estos 2 meses que quedan del año para ir generando, independientemente del resultado electoral, los acuerdos necesarios para que, bueno, en definitiva, se generen incentivos
hacia el lado de la producción, hacia el lado del trabajo y mejora con eso en los ingresos de los trabajadores y de las familias, y que eso, bueno, sea la antesala a que el año que viene podamos ver un freno en la recesión económica, una recuperación en términos de actividad, de producción, y que eso empiece a generar un sendero positivo y optimista de mejora de ingresos. Pero bueno, hay que tener en claro que Argentina tiene un problema estructural hace muchísimos años y que este gobierno tampoco ha logrado resolver del todo, que es una caja muy pequeña de dólares que necesitan ser utilizados para un montón de cosas. En Argentina escasean los dólares dentro del sistema financiero, no afuera del sistema financiero, adentro del sistema financiero. Entonces, en ese sentido, lo necesitas para importar, para pagar deuda externa pública, del Estado, privada. No, entonces, digo, necesitas dólares para un montón para importar insumos que necesita la producción. Viene de capital, Claro. porque si uno quiere producir más, necesita mucha maquinaria que está en el exterior, traerla para la Argentina. Uno necesitan dólares. Entonces, sí o sí hay que poner el foco en la exportación, pero no hay que olvidarse de que los argentinos tienen que ver una mejora en su vida diaria, porque si no, bueno, exportamos, juntamos dólares, no alcanzan, para hacer todo lo que queremos hacer, priorizamos y en ese marco después vemos a las familias y las familias tienen ingresos que no les alcanza del todo para vivir. Así que bueno, esperemos que después de las elecciones a su vez el riesgo país logre converger a 400, 500 puntos básicos, a ver si ese es un sendero también para que Argentina pueda entrar a los mercados internacionales de deuda y sacar ese collo de deuda externa pública que, bueno, viene afectando bastante. Pablo, muchas gracias por estos minutos acá, por esta charla al Mirador. Por más adelante seguiremos hablando a ver cómo va todo lo que nos dijiste hoy. Dale, Roberto, un placer, nos vemos y gracias por la invitación. Saludos para todos. Igualmente, abrazo grande. Pasaba entonces Pablo Salina, magíster en finanzas y obviamente economista, por acá por el Mirador.